Compañeros, bueno, les voy a hablar un poquito acerca de, digamos, de lo que me tocó leer. Lo que me tocó leer son 4 reseñas de 4 libros que se enmarcan dentro de esta corriente radical y, digamos, el cambio de paradigmas a partir, pues, sobre todo de la década de los 60, 70, que empieza a ver el surgimiento, ¿no?, de nuevos pensamientos con respecto a lo anterior, que pues eran los enfoques más de corte nomotético, ¿no? Digamos, cuantitativos positivistas que primaron durante todo el siglo XIX o la mayor parte, ¿no?, del siglo XIX y principios mediados del XX. Bueno, que hasta la fecha, ¿no? Siguen siendo como los primordiales, todos los que tienen que ver con el positivismo. Pero si hacemos, digamos, un recuento, pues bueno, a partir de la década de los 70 más o menos empieza a haber otros paradigmas dentro de la geografía y del pensamiento en las ciencias en general, ¿no? Pero sobre todo que va pues digamos, a permear a las ciencias sociales y pues, a las humanidades, ¿no? Como es el caso de las ciencias sociales, en el caso de la geografía. Entonces, bueno, comienza a ver esta nueva reestructuración del pensamiento en la geografía y comienza a ver pues el surgimiento de lo que le llamamos la geografía crítica radical o de corte marxista, ¿no? También empieza a ver escritos sobre el feminismo, que también empieza como a tomar fuerza desde pues los derechos de los derechos humanos, el derecho al voto de la mujer, las huelgas estudiantiles. O sea, fue todo un momento, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, unas décadas después, empieza a haber toda esta reconfiguración del pensamiento. Y bueno, en este sentido empiezan a surgir este tipo de estudios, ¿no? De carácter crítico, también surge lo fenomenológico, lo humanista y, bueno, lo que tiene que ver con los feminismos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me tocaron, como les decía, estas reseñas de libros vienen dentro de un libro que, digamos, que solamente invitan a una persona para que haga una reseña de diferentes libros, ¿no? Entonces a mí me tocaron 4 que están enmarcados dentro de la geografía radical o crítica, ¿no? El primero es el de los límites del capital de David Harvey, el segundo es el de desarrollo desigual de Neil Smith, el tercero es la división espacial del trabajo de Doreen Massey, y el cuarto es un libro que es una recopilación de varios autores que hablan sobre la geografía y el feminismo, ¿no? Todos estos libros fueron escritos en la década de los 80, 1982, 84, ¿no? Entonces, es justamente cuando empieza a haber todo este boom, ¿no? En el cambio de los paradigmas dentro de la geografía y de las ciencias en general. Entonces, bueno, pues les voy a hablar primero pues de los límites del capital de David Harvey. David Harvey, como sabemos así a grandes rasgos, él es un geógrafo británico que después radicó en Estados Unidos. Cuando llega a Estados Unidos conoce el trabajo de Karl Marx y digamos que él era un geógrafo, como les decía, cuantitativo, era positivista, ¿no? O sea, dedicado a las cuestiones de pues cálculos, de la estadística, modelos espaciales, todo lo que tenía que ver con la cuestión cuantitativa, ¿no? Entonces, cuando conoce la obra de Karl Marx, pues se da cuenta que explica mejor el mundo, la realidad en la que vivimos, y entonces él, digamos, rompe sus esquemas y comienza a escribir otras cuestiones que ya no tienen nada que, bueno, se aleja un poco de la cuestión cuantitativa. Entonces, bueno, en el libro de los límites del capital es justamente cuando él cambia su paradigma, ¿no? Este libro es bastante criticado, pero también muy citado, ¿no? Por geógrafos, sobre todo. Y bueno, David Harvey es conocido sobre todo por esta visión crítica hacia el sistema capitalista, ¿no? En el que nos encontramos, y en base a eso, pues hace diferentes análisis, ¿no? Como les decía, retoma básicamente la obra de Marx y la complementa a través, pues bueno, sobre todo, bueno, él dice que a la obra de Marx le faltaba mucho la espacialidad, ¿no? La cuestión espacial. Entonces, él introduce esta cuestión espacial y explica muchos fenómenos que tienen que ver con la espacialidad y el sistema económico capitalista. Entonces, bueno, digamos que él dice que complementa, ¿no?, la obra del autor, y como lo dice el libro, Los límites del capital, pues el capital es el libro de Karl Marx, y pues Los límites del capital hace referencia a
cuándo se va a acabar este sistema, ¿no? Porque él dice que, bueno, va a haber un colapso porque el sistema no se puede sostener así como va, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay un límite. También por eso le llama los límites del capital, o haciendo un poco una analogía con esas cuestiones. Y, bueno, también utiliza la cuestión de, pues, la dialéctica, ¿no? Como una herramienta de análisis del sistema económico, donde la idea básica o la premisa básica, pues, es que hay una contradicción. Esta contradicción genera que haya, pues, una tendencia opuesta de colisión, donde va a conducir al cambio, ¿no? Entonces, él dice que en algún momento tenemos que cambiar ya de sistema porque es insostenible. Entonces, bueno, sobre todo su reflexión va sobre esa cuestión. Y bueno, el segundo libro es el de Neil Smith, se titula Desarrollo Desigual. Neil Smith también es un geógrafo británico, también, bueno, él fue alumno de David Harvey, entonces retoma muchos de los pensamientos marxistas, de corte marxista, pues de Harvey. Y bueno, digamos que él también pertenece a esta cuestión, a esta vertiente de la geografía radical de corte marxista, ¿no? Y bueno, sus pensamientos o sus aportes, digamos, se articulan en torno a la producción de la naturaleza y a la espacialidad del desarrollo económico. Lo que él dice, así a grandes rasgos, es que la naturaleza y el espacio se producen. Esto quiere decir que no hay una naturaleza, o en la actualidad no hay una naturaleza así como idónea, ¿no? O sea, natural, por así decirlo, valga la redundancia, ¿no? Sino que está producida, es decir, el ser humano le imprime su trabajo, le imprime muchas cuestiones que hacen que cambie, ¿no? Entonces es una naturaleza producida, por ejemplo, un paisaje pues urbano sería una naturaleza producida, ¿no? O bueno, un espacio producido más que nada. Entonces, él, digamos que este es como su argumento principal, que la naturaleza y el espacio pues están producidos socialmente. Retoma, como les decía, discusiones marxistas, ¿no? Como lo concreto y lo abstracto. Y otra cuestión importante es que introduce el término de la segunda naturaleza, que es básicamente lo que les acabo de decir, ¿no? Que pues que la naturaleza ya no es completamente natural, sino que está transformada por el hombre y en este sentido hay una segunda naturaleza. Entonces, ejemplo de ello así muy burdo, pero para que quede más o menos claro, es, por ejemplo, una planta silvestre, ¿no? Sería una naturaleza, pues, de primera naturaleza. Pero, por ejemplo, un jardín botánico donde ya hay plantas domesticadas serían plantas, pues, ya con una segunda naturaleza impresa allí, ¿no? Entonces, básicamente es esto es un ejemplo burdo, pero así hace diferentes analogías con esta cuestión de la segunda naturaleza y la producción del espacio, ¿no? También otra de las cuestiones importantes de este libro es que habla del desarrollo desigual, haciendo énfasis a la cuestión que tiene que ver con la industrialización, el cambio en los patrones de movimiento, ciudad, campo, y el análisis sobre todo de la gentrificación, ¿no? Como este aspecto de reestructuración de desarrollo desigual. Básicamente es eso, ¿no? Es mucho más amplio, pero eso es a grandes rasgos el trabajo en este libro de Neil Smith. El tercer libro es Las divisiones espaciales del trabajo de Doreen Massey, de 1984 también. Y bueno, Doreen Massey es importante o es icónica porque digamos que fue de las primeras geógrafas en escribir pues acerca de estas cuestiones, ¿no? Ella, pues como les decía, pues es de las primeras geógrafas, ¿no? Británica, y que va, digamos, a desprenderse un poco, ¿no? A dar un poco de peso a la cuestión de la mujer, ¿no? Porque pues los departamentos de geografía, y no hace falta ir muy lejos, ¿no? En la actualidad, pues están dominados por hombres, ¿no? Y hay una crítica sobre toda esta cuestión. Ella, digamos, pues se sale un poquito de esto y empieza a ser de las primeras, ¿no? Que va en contra de esta cuestión del hombre blanco occidental, ¿no? Entonces empieza a ver estos estudios. Ella, sobre todo de lo que ella va a hablar es, digamos, en este libro principalmente, pues bueno, se titula Divisiones espaciales del trabajo, ligadas principalmente pues a todas las transformaciones que vienen ocurriendo a partir de la reestructuración industrial que se empieza a ver, ¿no? Sobre todo a partir de la década de los 60s, 70s, y esta relación que hay entre regiones y las ciudades, y en este sentido las divisiones espaciales que se generan del trabajo. Y como les decía, pues básicamente es eso, ¿no? Ella trata de reconceptualizar pues cuestiones espaciales, pero
pues es importante por este sentido, ¿no? Porque pues es una geógrafa bastante mencionada en la actualidad también. Y otra cosa que aquí cabe mencionar o que sería importante recordar es que ella, si bien empieza aquí con estos trabajos también de corte marxista, va, digamos, a desprenderse posteriormente a cuestiones más fenomenológicas y de corte humanista, ¿no? Dori Massey sobre todo se articula dentro de de ese pensamiento, ¿no? Pues más fenomenológico, por así decirlo. El último libro, la última reseña del otro libro es Geografía y Género, Mujeres en los Grupos de Estudio de Geografía. Este libro básicamente es una recopilación de diferentes artículos que hablan sobre todo o intentan explicar el enfoque feminista dentro de la geografía con 4 divisiones principales, que son pues el feminismo radical, el feminismo socialista, los enfoques marxistas y los enfoques fenomenológicos y humanistas, ¿no? Es un libro un poco de pronto criticado porque pues sus análisis quedaron como, por ejemplo, las cuestiones de la división social del trabajo entre hombre y mujer, ¿no? A partir de la industrialización y cómo el hombre empieza a ser remunerado y la mujer no. Entonces, este tipo de análisis se quedan en eso, por eso es un poco criticado, pero también es un libro icónico en el sentido de que pues hace énfasis, ¿no? En todas estas temáticas que abordan pues la segregación de la mujer y muchas cuestiones, ¿no? En torno a lo laboral, lo espacial, todas estas pues estas situaciones que se surgen, ¿no? Entonces sí es un libro importante. Todos estos libros, digamos, son bastante icónicos, son importantes porque pues son, digamos, la raíz un poco de cómo empieza a haber este cambio de paradigma dentro del pensamiento de la geografía y son bastante interesantes, ¿no? Sobre todo, bueno, por ejemplo, si nos remitimos al libro de Harvey, también es muy criticado, ¿no? La obra de David Harvey porque retoma, pues, ideas de Marx que de pronto quienes saben, pues, del tema, ¿no? De Carlos Marx, básicamente así, bastante estudiado, pues mencionan que el análisis de David Harvey sobre la obra del Capital de Carlos Marx de pronto se queda un poco corta y tampoco aporta demasiado. Pero, sin embargo, es un libro muy citado, ¿no? Y también es importante porque, pues, es de los primeros. Harvey hasta la fecha, pues, sigue haciendo conferencias y sigue escribiendo, ¿no? Entonces, sí tiene muchos estudios dentro de la geografía de digamos, corte, pero sí son interesantes todos de entender. Y, bueno, básicamente serían esas estructuras o digamos, esas líneas de investigación las que habría que leer para enterarnos un poquito acerca de qué es lo principal o de los autores principales, ¿no? Dentro de esta corriente crítica radical, que no son los únicos. Aquí, por ejemplo, pues se citan autores británicos básicamente, pero hay otros autores, también la Escuela Brasileña de Pensamiento es muy grande en estas cuestiones. Dentro de la cuestión crítica, ¿no? Está Milton Santos, está Rui Mauro Marini, ¿no? Entonces digo, para los que quieran de pronto pues también ver qué se hace de este lado, ¿no? O sea, no solamente de Europa, de Occidente, ¿no? Sino también qué se hace desde Latinoamérica, ¿no? Entonces sí, pues es interesante, pero bueno, estos 4 libros pues son importantes y hasta ahí mi reseña.